en la actualidad, ya que están generando brotes de enfermedades infecciosas en diversos sitios. Como ustedes saben, los brotes es la presencia de más de un caso en una determinada zona, y estos brotes muchas veces hay un incremento progresivo de presencia de casos, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad tenemos un brote importante de casos en Brasil. Fíjense en la parte inferior izquierda, hay casos de fiebre amarilla en Brasil, hay 353 casos y hay 98 defunciones. Fíjense que esto ha comenzado en julio del 2017. Este cuadro que les muestro es más o menos hasta la segunda semana de febrero, según el CDC, la Oficina de Control de Infecciones acá de Perú, para este año. Otra cosa interesante es la presencia de casos producidos por fiebre de Lassa. La fiebre de Lassa es una fiebre hemorrágica, así como la enfermedad producida por el virus de ébola o por el virus Marburg. Acuérdense que el virus de ébola va a producir una enfermedad muy parecida a una tifoidea, a una salmonelosis, pero que entre el 7º y 10º día se va a complicar y va a producir una condición de shock, una condición de falla multiorgánica por una incrementada actividad de las interleuquinas, y estos pacientes al final van a morir. La tasa de muerte es alta, es de un 55 hasta un 88%. La fiebre de Lassa ahorita en la actualidad es en Nigeria, como ustedes pueden ver. Acuérdense que el brote de ébola principalmente fue en África Occidental, principalmente en Sierra Leona, Lesoto, Guinea, ¿no? Por lo tanto, pero ya la OMS el año pasado ha decretado que ya hay una disminución ostensible de casos, ya no hay presencia de casos en ébola hasta diciembre del 2017. Fíjense también que en Angola, por las condiciones de salubridad, las condiciones de guerra que ahorita observan este país, hay un incremento importante de casos de cólera en esa zona. Recordar de forma importante que el cólera es cuando uno tiene una diarrea disentériforme y puedes tener de 20 a 30 cámaras diarreicas en un solo queco. Es decir, el paciente puede venir deshidratado, puede venir hipocalémico, por lo tanto necesitamos hacer un rápido diagnóstico, ¿no? Hacer pruebas en heces, hacer un coprocultivo, ¿no? Y decidir iniciar antibióticos, pero obviamente tenemos que insistir mucho en hidratación. Fíjense que en la parte de Asia, por un lado tenemos a influenza H1N1 en Corea del Norte, si ustedes pueden ver en la parte superior derecha de mi hombro, y también algunos tipos de virus, como los norovirus, que están apareciendo también en Corea del Sur, a partir del juego de los Juegos Olímpicos que ha habido ahora en febrero del 2018 en Corea del Sur. Y por otro lado también brotes de sarampión, brotes de hepatitis A, ¿no? Obviamente muchas de estas condiciones están fuertemente relacionadas a las inadecuadas condiciones en las que vienen personas, a las inadecuadas condiciones sanitarias. Como ustedes pueden ver en la parte superior, hepatitis A en Siria, ¿no? Siria es un país de Asia, por lo tanto lo más probable es que sea en pacientes menores de 15 años, que sean pacientes que están expuestos a pobres condiciones sanitarias, probablemente agua contaminada, y esto va a condicionar el desarrollo de hepatitis A. Fíjense acá que vamos a tener muchas infecciones emergentes y reemergentes. Cuando nosotros vemos este cuadro nos damos cuenta de que el VIH-Sida es un gran problema de salud pública, lo vamos a referir posteriormente. La hepatitis B en este momento ha tenido ha habido un gran acercamiento por parte del Ministerio de Salud para tratar de ofrecer vacunación a las personas que viven en zonas endémicas de hepatitis B, con el objeto que desarrollen una hepatitis crónica, que en algún momento se vuelve una hepatitis crónica activa, y al final este paciente desarrolla un cáncer o desarrolla una insuficiencia hepática y al final el paciente muere, ¿no? Entonces, estos son importantes problemas de salud pública que no solamente tenemos en los hospitales, sino también tenemos en las zonas endémicas para el caso particular de hepatitis B. Si chequeamos este cuadro, tenemos que hacer una gran diferencia cuando hablamos de enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes, ¿no? Enfermedades infecciosas emergentes
son las que en los últimos 20 años su incidencia se ha incrementado de forma ostensible. Principalmente es el caso típico del SIDA. Recordar que en los años 80 el SIDA aparece como un brote de sarcoma de Kaposi y de neumonía por Pneumocystis carini en pacientes homosexuales que vivían en San Francisco y Nueva York. Muchos de estos pacientes murieron. Muchos de estos pacientes tuvieron sus primeros contactos probablemente en la zona del Caribe, que era una zona importante de gran movimiento sexual, digámoslo. Por lo tanto, muchas de estas personas se contaminaron ahí, regresaron a Estados Unidos y a partir de ese momento diseminaron la epidemia, ¿no? En el caso del Perú, el primer caso fue notificado en el año 1983 en un ¿cómo se llama? Uno que manejaba un avión, ¿no? De una línea aérea que no voy a decir el nombre, y esta persona desarrolla sarcoma de Kaposi, neumonía por Pneumocystis carini y fallece acá en Lima, ¿no? Estuvo hospitalizado en el Hospital Cayetano Heredia. Entonces, ustedes van a ver que en el caso particular del SIDA, esta enfermedad emergente se ha incrementado particularmente en los últimos años. Actualmente tenemos más de 70.000 personas infectadas con VIH en el Perú. Esto es de una aproximación que hace un estudio de la Universidad Cayetano Heredia, y tenemos 30.000 personas que están con terapia antirretroviral de gran actividad. Terapia antirretroviral de gran actividad es la Targa, ¿no? Y fíjense, como enfermedades reemergentes, es decir, enfermedades que aparentemente habían sido controladas, como es el caso del dengue, este dengue, sobre todo el Aedes aegypti, se ha dirigido a otras zonas, ha vuelto a reaparecer y por lo tanto han comenzado a emerger nuevos casos en distintas zonas del Caribe y en distintas zonas de Sudamérica, y particularmente en el Perú, que han entrado diferentes tipos de serotipos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de enfermedades infecciosas, vamos a ver muchos procesos que están involucrados. Por un lado, cuando tuvimos ya hace algunos 15 años el brote de infección por el virus Hanta, el virus sin nombre, principalmente en Chile y en Argentina, muchos pacientes comenzaron a venir con síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Venían a los hospitales, a las emergencias. ¿Qué sucedía? Eso se había correlacionado fuertemente con el incremento de las lluvias y con el incremento de la población de roedores. Al parecer, en las deyecciones de los roedores tenemos virus Hanta, ¿no? Se determinó la presencia de virus Hanta. Nosotros inclusive hicimos un estudio acá en la sierra de Amazonas, enviamos muestras al CDC para estudiar hantavirus, tanto en sangre como orina, pero fueron negativos. Pero obviamente en Chile y en Argentina coincidió fuertemente con el incremento de la población de roedores. Recordar que los roedores no solamente pueden eliminar Hanta, pueden eliminar leptospira, pueden eliminar otro tipo de gérmenes, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar alertas a estas situaciones, ¿no? Fíjense, en el tema de migración, como ya hemos comentado, el VIH-Sida es un tema súper importante. El otro tema es el tema del SARS. El SARS, los primeros brotes de síndrome de distrés respiratorio del adulto ocurrieron en Asia, principalmente en la China, ¿no? Tanto así que uno de esos casos de Taiwán se fue de viaje a Canadá y de pronto se hospedó en un hotel y comenzó a toser, a tener fiebre más de 40 y comenzó a tener dificultad respiratoria, y todas las personas que estuvieron en contacto desarrollaron la enfermedad. Muchas de estas personas estuvieron expuestas y también generaron un brote epidémico de esta condición en Canadá, por ejemplo. Cosa similar ha ocurrido con cólera y también con influenza aviar. La influenza aviar es un tema también interesante, ya que esta condición va a producir un importante número de complicaciones y está asociado principalmente al H5N1. Recordar que cuando nosotros tenemos una influenza, nosotros podemos tener una influenza pandémica o si no una influenza estacional. La pandémica es la que viene cada cierta cantidad de tiempo, ¿no? Como es, por ejemplo, como es el caso, por ejemplo, de la pandemia negra, la pandemia española que ocurrió en España y que mató una importante cantidad de personas en Europa, ¿no? Más de 70.000 personas. Pero ¿qué pasa? Esta gripe aviar ocurre
como consecuencia de la variabilidad genética que tiene este virus de influenza A, pero que a esto también se agrega no solamente el aporte, digamos, genético del hombre, sino también de los animales, principalmente en este caso las aves, ¿no? Por lo tanto, esta condición se ha dado en Asia, se ha dado en Egipto y se ha dado incluso en China, ¿no? Por lo tanto, estas condiciones, si no son bien diagnosticadas o si no se establecen adecuadas condiciones de cuarentena a nivel internacional, fácilmente se pueden diseminar a otros países, ¿no? Y obviamente que el tema de la tuberculosis, el tema de la difteria también son condiciones en las cuales existe un sustrato importante de pobreza y eso va a condicionar que las personas tengan más chance de hacer tuberculosis o una tuberculosis MDR, por ejemplo, ¿no? Como damos un ejemplo. Es importante también saber que hay otras condiciones, como en la actualidad tenemos el caso, por ejemplo, de la varicela. La varicela obviamente es una enfermedad altamente contagiosa y como les voy a mostrar posteriormente, existe un importante incremento de casos, ¿no? Probablemente no se han estado tomando las medidas de prevención adecuadas, probablemente no se han estado tratando adecuadamente a las personas con factores de riesgo que pueden desarrollar inclusive una neumonía severa por varicela y pueden morir. Y en tercer lugar, no se había estado vacunando a la población. Eso es importante. La vacunación, al final, que es un virus atenuado, va a permitir proteger al personal de salud, va a permitir proteger a las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión o alguna enfermedad de fondo, alguna comorbilidad, para que esta condición pueda empeorar. Fíjense en esta lista todas las enfermedades emergentes y reemergentes que están agrupadas por agente etiológico. Ustedes pueden ver acá, por un lado tenemos los agentes virales, las bacterianas, las parasitarias y las micóticas. De repente acá voy a salvar algunas que ya he mencionado, de repente acá un poco me interesa el tema de la fiebre de ébola, que ahora lo voy a comentar. Esto está programado para pasar solo. El otro tema también que es importante comentar es el tema de la presencia de casos también de salmonela, la presencia de casos de brucela y leptospira, ¿no? Sobre todo cuando ha habido esta epidemia en el norte del Perú, no solamente por este tema del agua contaminada, por este tema de las lluvias, el mismo Instituto Nacional de Salud ha ido a hacer estudios a las zonas norte del Perú, me estoy refiriendo a comienzos del año pasado, cuando hubo el brote, y encontró presencia de leptospira, ¿no? O sea, afortunadamente hemos tenido mucha suerte de que no haya habido un brote de leptospirosis, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, en enfermedades parasitarias es importante la reemergencia de algunas, sobre todo como es el caso de las amebas de vida libre, ¿no? A la cabeza con la Malabutia mandrilaris, que puede producir una lesión en la cara, principalmente en la nariz, ¿no? Y esto se va a asociar a lesiones en el sistema nervioso central, ¿no? Esta condición principalmente por la presencia de amebas que se encuentran en aguas estancadas o se encuentran en piscinas que no son adecuadamente cloradas, y esto va a condicionar que esta ameba de vida libre se mete en el sistema nervioso central y produzca una enfermedad con una alta tasa de mortalidad. Acuérdense que la ameba de vida libre produce una meningoencefalitis granulomatosa y esto va a condicionar una alta mortalidad. Entonces, como ustedes ven, vamos a tener una serie de factores que van a estar en relación a la adaptación y a los cambios ecológicos, a los cambios demográficos, el tema de los viajes internacionales, el tema de la pobreza y el tema del acceso al sistema de salud. Fíjense acá, tenemos a mi lado izquierdo el virus de ébola. Es un virus extremadamente contagioso. Al costado está el virus Marburg. Ambos necesitan un nivel de seguridad nivel tipo 4. Fíjense que estos dos virus van a producir fiebres hemorrágicas, ¿no? Y este virus va a tener va a producir una activación importante del sistema inmune, ¿no? Y este genoma viral de este virus de ébola va a producir daño en las células dendríticas
de piel, nariz, pulmones y aparato digestivo. Es interesante señalar de que el virus de ébola, como les había mencionado más tempranamente, va a producir un síndrome de fuga capilar y shock. El paciente va a entrar en una condición de shock por una importante activación de las interleuquinas y el paciente se va a venir en hemorragia, ¿no? Obviamente la variante Zaire del virus ébola obviamente es la peor porque la tasa de mortalidad de esta variante Zaire llega a ser más del 90%. Nosotros el otro día, hace 2 semanas en el hospital, me llama mi residenta, me dice, doctor, me dice, ha venido un paciente, un morenito, me dice que parece que es de Chincha, bueno, sin ánimos de ofender a nadie, ¿no? Y le digo, ya, ¿y de dónde es el paciente? Le digo, de Chincha. No, doctor, el paciente es de Costa de Marfil. Entonces, la primera pregunta que yo le hago a la residente, le digo, ya, ¿tiene fiebre? Sí, tiene fiebre. ¿Tiene diarreas? Sí, tiene diarreas. Le digo, ¿tiene dolor en el cuerpo? ¿Tiene mareos? Me dice, sí, doctor, tiene todo eso. Si ustedes chequean acá este cuadro, fíjense, lo que pasa que cuando ocurrió el brote de ébola en el 2015, a fines del 2015 y se extendió ya hasta el año pasado, que ya la Organización Mundial de la Salud lo dio por cerrado en diciembre del 2017, muchos de los casos que asistían a los centros venían, como decía el cuadrito, si ustedes pueden ver ahí, dice fiebre, cefalea, debilidad, ¿no? Decía mareos, decía diarrea que seguía, ¿no? Entonces fíjense, hay una cosa, ¿no? Fíjense en la parte inferior derecha, dice enfermedad por el virus de ébola fatal, enfermedad por el virus de ébola no fatal, lo que está churado de color negro y lo que está churado de color plomo, ¿no? Entonces yo le pregunto a mi residente, me dice, doctor, ¿está con diarrea? Sí. ¿Tiene debilidad? Sí. ¿Tiene mareo? Sí, ¿no? Entonces, lo bueno que no está entérico, pero ¿qué pasa? Recién el paciente que tiene ébola, al 7º o 10º día se comienza a poner histérico, tiene sangrados, entra en shock. Tranquilamente, en África, cuando llega un paciente a la consulta y viene con esos síntomas, en el diagnóstico diferencial, yo voy a tener que poner al virus de ébola. Fíjense todos mis diagnósticos diferenciales. Yo necesito tener un super laboratorio para hacer todo este diagnóstico diferencial. ¿Está bien? Entonces la doctora le digo, ¿está histérico? Le digo, no estoy histérico, doctor. Ah, bacán. Entonces ya me volvió la ¿cómo se llama? La respiración. Y me dice, le digo, ¿estás segura que es de Costa de Marfil? Es de Costa de Marfil. En Costa de Marfil, si uno revisa la información, solamente habían reportado un caso, pero posteriormente hemos verificado eso y al parecer, ¿cómo se llama? Se había reportado un caso, pero había sobrevivido. Costa de Marfil está al costado de Sierra de Leona, si ustedes revisan el mapa, ¿no? Y la OMS no había reportado ni un caso de ébola. Entonces ya cuando nos dijo eso, ya la verdad nos tranquilizamos, ¿no? Porque nos habíamos estresado un poco. ¿A qué cosa voy con esto? Con este ejemplo voy al detalle de que si yo recibo un paciente con una enfermedad infecciosa o una diarrea en el hospital o en la emergencia, yo voy a tener que adoptar todas las medidas de bioseguridad, asumiendo hasta que sea un ébola, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Porque ¿qué pasa? A veces uno cuando es interno, a veces uno es alegre, bueno, estando pues con su ropa blanca, ¿no? Etcétera, no es feliz. Pero el detalle es, tenemos que tomar las medidas de bioseguridad pertinentes. Tenemos que usar el respirador N95, tenemos que usar los guantes, tenemos que usar el mantil. ¿Está bien? De todos modos, este caso es interesante pensarlo. Afortunadamente, al final el diagnóstico de nuestro paciente fue una fiebre tifoidea. Iniciamos ciprofloxacina, le tomamos un tífico O que salió 1 en 80, en una semana el control del otro tífico O salió en 1 en 160. El paciente tenía fiebre, había tenido diarrea, tenía un hígado grande que estaba en 13 centímetros de spam hepático y con eso armamos el diagnóstico tifoidea. Obviamente tenía gota gruesa negativo,
habíamos corrido placa de tórax negativo, prueba de VIH negativo, etc. El resto de los exámenes negativos. Fíjense entonces que el tema del ébola muchas veces coincide, los brotes previos que ha habido de ébola han coincidido con una importante cantidad de muerte de gorilas y de monos. O sea, siempre que hay un brote o presencia de casos en humanos, previamente ocurre una importante cantidad de muertes de gorilas o de monos, ¿no? Esto lo demuestra esta publicación del Nature, del Science, donde te dice, sí, efectivamente hay muerte de estos mamíferos. Y cuando nosotros revisamos, o cuando se revisa la información, que es una revisión del Lancet, tenemos este mono, fíjense las lesiones petequiales que tenía. Primer punto. Segundo punto, la región iliar, en la lámina B, fíjense que está necrosada, incluso hay una úlcera, ¿no?, que ha producido un sangrado, ¿no? Y en la última ya los sinusoides se encuentran infectados con el virus de ébola, etc. Segundo punto importante, ¿cómo que ha ocurrido la transmisión del virus de ébola? Ha habido una importante participación de los mamíferos, principalmente en este caso los vampiros. Estos vampiros que eran frutícolas y principalmente se alimentaban de manzanos, ¿no?, árboles con manzanas. Probablemente aquí se han infectado muchos otros mamíferos, incluso el hombre, e incluso esos murciélagos seguían un ciclo, ¿no?, un ciclo zoótico, y a través de ese ciclo ellos se contaminaban. Posteriormente había un ciclo epizoótico en los cuales estos murciélagos mordían de repente a otros mamíferos, ya sea el mono, ya sea el venado, etc. Y posteriormente mantenían este ciclo, ¿no? O incluso el mismo vampiro se ha podido exponer, digamos, o ha podido morder al humano. Ya una vez infectado el humano, la chance de infectarse es grande, es un 100%. Entonces el paciente con estas manifestaciones clínicas va a venir a la consulta. Entonces, con estos diagnósticos diferenciales que les estoy diciendo, el paciente venía. Pero ojo, un detalle importante, cuando hicieron este estudio en Sierra Leona, dijeron, bueno, los pacientes que hacían ébola fatal versus los no fatales. ¿Cómo así? ¿Cómo se dieron cuenta? Se dieron cuenta de los que venían con debilidad, mareos y diarrea, encontraron una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, los que venían con esas tres condiciones tenían más chance de morir. Y en segundo lugar, aquellos pacientes que eran menores de 21 años en comparación contra los mayores de 45 años, los que tenían más chance de morir eran las personas mayores de 45 años. En estas personas se encontraron cargas virales por encima de 100.000 copias por mililitro para el virus de ébola. Por lo tanto, si una persona tenía más de 45 años, tenía más chance de morir, uno, por la edad per se, y dos, porque tenían cargas virales por encima de 100.000 copias por mililitro, así como lo que ustedes pueden ver en este cuadrito que les estoy mostrando. Por lo tanto, estas personas iban a tener una disregulación importante del sistema inmune, iban a hacer un colapso vascular, iban a hacer una hipovolemia, y esto iba a condicionar falla multiorgánica, coagulación intravascular diseminada y coagulopatía. Nuevamente resaltando, fíjense en este cuadro, el lado derecho, lamentablemente no me han facilitado un puntero, nadie saca un puntero, ¿no? En el lado derecho pueden ver que la carga viral por encima de 100.000 copias, la que está al fondo, hay más chance de morir en comparación. Hay más chance de morir en comparación con los que tienen menos carga viral, si ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Y si la persona más joven en comparación con uno más viejo, obviamente el más viejo va a tener más chance, probablemente sea a que su sistema inmune, digamos ya por el tema de la edad, está afectado y por lo tanto no va a poder responder como respondería el sistema inmune de un joven. Este es otro tema interesante, ¿no? El tema del rash. Esta es una foto de una mujer, una brasileña,
tenía fiebre, rash y conjuntivitis. Cuando yo tengo esas tres condiciones, mi primer diagnóstico en pensar va a ser infección por el virus Zika, ¿no? Pero obviamente, claro, si lo tengo así es bacán, ¿no? Porque yo digo, pucha, qué fácil es hacer el diagnóstico. Pero a veces no es fácil hacer el diagnóstico, es complicado. Muchos procesos infecciosos, en general, al comienzo, me pueden hacer fiebre, malestar, me pueden hacer manifestaciones faringias, así como tengo ahorita yo. Algunos me pueden hacer ojo rojo y yo puedo decir que es un Zika un poco difícil, ¿no? Peor si estoy en una zona de selva donde tengo que pensar en la posibilidad de dengue, e incluso si este paciente tiene manifestaciones articulares, que tengo que pensar en el otro diagnóstico diferencial que es el chikungunya. Ojo, que a veces no necesariamente puede venir este caso con todo ese patrón. De repente viene solo con la fiebre y con el rash y te complica, ¿no? Y encima de repente es un paciente que tiene riesgo para VIH, de repente entonces hay que pensar en los otros diagnósticos diferenciales que podrían estar asociados a fiebre y rash, ¿no? Mononucleosis infecciosa, infección por parvovirus B19, de repente toxoplasma, etc. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, inclusive infección aguda por VIH podría entrar en el diagnóstico. Entonces cuando nosotros tratamos de diferenciar la cosa es un poco más complicada y se van a dar cuenta que en el caso, por ejemplo, de Zika, chikungunya y dengue, todos tienen fiebre, pero la conjuntivitis va a ser más evidente en el Zika. Fíjense que problemas articulares no va a tener tanto Zika, pero sí lo va a tener más chikungunya y lo va a tener más dengue. Recordar ese detalle que es importante, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo tengo este problema y tengo un paciente con estas características, voy a plantear mis diagnósticos, pero de todos modos voy a tener que hacer un buen PCR para Zika, ¿no? Chikungunya y dengue, para yo al final establecer el diagnóstico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjense que este virus de Zika viene de la familia Flaviviridae, tiene un linaje asiático. Y al parecer, este virus también, nuevamente, como la mayoría de los virus que están produciendo epidemias, principalmente comenzó en África, ¿no? En Uganda, y posteriormente de ahí se ha demostrado en humanos. En el año 52 fue encontrado en humanos, en un suero de un paciente, y posteriormente ya fue aislado en humanos años después. Como consecuencia del Zika, entonces vamos a tener otras condiciones, como es el caso, por ejemplo, de la enfermedad congénita asociada al virus del Zika. Fíjense que en Brasil se comenzaron a describir una importante cantidad de casos. Fíjense, esto fue al comienzo de la epidemia en el año 2016, en agosto, y posteriormente Colombia fue el segundo en reportar, y posteriormente Sudamérica y otros países del Caribe. Pero fíjense acá, esto es interesante, ¿no? Fíjense que Brasil se llevaba una importante cantidad de casos sospechosos, más de 160.000 casos, y confirmados eran 40.000 casos, ¿no? Al final murieron 4 casos según esta información que yo les estoy mostrando acá. Y poco a poco, digamos, esta epidemia se ha ido diseminando en Brasil y también en Colombia. Y el otro tercer punto que ha sido importante es en América, es en el Caribe. Ahora, la otra cosa importante también es el compromiso neurológico. El síndrome de Guillain-Barré es una condición importante que se ve en los pacientes con Zika. Si yo tengo un síndrome de Guillain-Barré, tengo que sospecharlo. Obviamente esto me va a producir esta polineuropatía ascendente rápidamente progresiva, me va a producir un importante daño. Entonces yo tengo que estar pendiente de esta situación. Y obviamente la microcefalia, digamos, es el tema más importante, ya que no solamente se va a producir un daño, digamos, físico, sino hay un daño estructural, hay un daño del sistema nervioso central, hay una ventriculitis,
hay un compromiso ocular, principalmente es una retinitis bilateral, lo cual va a conducir a la ceguera de estos pacientes. Otro punto importante también que me parece señalarlo, fíjense, cuando yo hago un frotis, este es un estudio en primer lugar que se hizo en Jaén. Jaén corresponde a la selva de Cajamarca, la selva baja de Cajamarca. ¿Quiénes son de Jaén acá? ¿Ustedes de Jaén? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces para el diagnóstico nosotros vamos a tener que usar el frotis y la gota gruesa, principalmente para diagnosticar malaria o si no para diagnosticar enfermedad de Carrión. Recordar que Jaén es una zona endémica donde hay malaria, donde hay enfermedad de Carrión. Entonces, cuando yo hago un frotis y me sale positivo, este va a ser solo positivo en el 39% de los casos. Quiere decir que el frotis y la gota gruesa en el 61% no me va a servir para nada. Vamos a seguir teniendo un paciente con fiebre en el cual yo no he podido definir el diagnóstico. Entonces, con este 39% que me da positivos, voy a poder detectar malaria y Bartonella, ya sea malaria por falciparum o ya sea malaria por vivax. Pero ¿qué pasa? Si el frotis me sale negativo en el otro grupo, yo voy a tener que aplicar pruebas serológicas. Mediante pruebas serológicas yo puedo hacer una aglutinación para detectar leptospira, puedo detectar dengue, puedo detectar enfermedades rickettsiales, pero me voy a quedar corto porque hay un grupo que es un 57% y me voy a quedar sin diagnóstico. Eso es lo que pasa, digamos, en la vida real, o sea, no es nada fácil, ¿no? Es complicado. El tema del dengue también es una enfermedad reemergente, fíjense que estaba controlado y posteriormente había un importante incremento y este incremento se ha hecho ostensible sobre todo en el año 2007, en los primeros 3 meses, cuando ha habido esta importante epidemia de dengue con más de 20.000 personas afectadas, más de 60 pacientes fallecidos por formas de dengue hemorrágico, ¿no? Y que afectó profundamente la zona de Tumbes y Piura. Lo que hay que recordar acá es que el dengue, el Aedes aegypti, está ampliamente diseminado por diversos temas climáticos, por el fenómeno del Niño. Por lo tanto, si nosotros tenemos un sitio con adecuadas condiciones de temperatura, vamos a tener el desarrollo de dengue. Cuando nosotros hablamos de chikungunya, que es otra enfermedad viral producida por un alfavirus, lo que yo tengo que tener en cuenta es lo siguiente: voy a tener fiebre, poliartralgias, cefalea y mialgias, ¿no? Esas son mis 4 características clínicas. Pero ¿qué pasa si yo tengo fiebre y poliartralgias? ¿Qué podría pensar de entrada? Podría pensar en una fiebre reumática, podría pensar en una artritis reumatoide, ¿no es cierto?, en un paciente joven. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Incluso podemos tener algunas artritis reactivas como consecuencia de alguna enfermedad, como consecuencia de alguna ITS. Por ese caso, por ejemplo, de una exposición a clamidia, nos podría producir una artritis reactiva, podríamos tener fiebre. Por lo tanto, el laboratorio es importante, doctores, para el diagnóstico. Si yo tengo un buen laboratorio, voy a poder hacer un buen diagnóstico. Si no, voy a tener serios problemas para el diagnóstico. Ahora, el tema es, ¿pero qué pasa si esto ocurre en un niño, ¿no? Vienen unos niños, los niños están con rash, obviamente voy a tratar de hacer varios diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, si yo tengo fiebre, poliartralgias, ¿no?, de repente es un niño que viene de la selva, voy a tener que plantear todos estos diagnósticos, pensar en dengue. En dengue, obviamente, tendría que ver una historia de dolor retrocular, el dolor quebrantahuesos, ¿no? Tendría que haber fiebre y obviamente en el caso de dengue tendría que evolucionar en pocos días, ¿no? Si fuera un parvovirus B19, el parvovirus, ¿qué me puede producir? Me puede producir pancitopenia, me puede producir anemia hemolítica y eso va a venir con fiebre y es un tema básicamente estacional. En el caso del enterovirus, principalmente el paciente va a venir con una fiebre y va a venir con una diarrea, ¿no? Entonces, por ahí más o menos es la cosa. En el caso del sarampión, tenemos que tener bastante cuidado
porque en el caso de sarampión tenemos que tener bastante cuidado, ya que los pacientes usualmente van a tener fiebre de 40 grados, van a tener tos seca, van a tener congestión nasal y van a tener conjuntivitis. Ojo con el diagnóstico diferencial. A mí me gusta hablar bastante del diferencial y en el examen viene bastante diferencial. Obviamente que en el examen físico voy a tener las manchas de Koplik, ¿no? Y voy a tener un exantema maculopapular difuso. Fíjense que si yo planteo sarampión en el diferencial, tendrían que entrar otras cosas en el diagnóstico. Entraría rubiola, enterovirus, parvovirus B19, virus de Epstein-Barr virus e infección por micoplasma, ¿no? Van incrementándose los diagnósticos. Fíjense que cuando te expones a ampicilina o algún otro antibiótico, ¿no? y tienes el virus de Epstein-Barr virus, ¿no? Puede haber aparición de un rash, ¿no? Que no necesariamente va a ser por el antibiótico, por ejemplo, ¿no? Esa condición, esa situación especial se da en Epstein-Barr virus, por ejemplo. Y lo que les comentaba, el tema de la influenza, que ha cambiado importantemente. Fíjense que la influenza mató a una importante cantidad de personas, ¿no? El H1N1. Posteriormente ocurre en el año 1957 una influenza asiática, también con una importante cantidad de muertos. Y posteriormente tenemos en el 2005 ese brote de influenza aviar, del H5N1, con 92 muertos, ¿no? Y posteriormente hemos tenido el HN1 también, con casi 17.000 muertos. Ahora, en el 2010 hemos tenido también la gripe porcina. Acuérdense, teníamos la influenza porcina, y esta influenza porcina también, acuérdense que hubo un desplazamiento de los otros tipos de serotipos de influenza, ¿no? Y este tipo de gripe porcina también mató a una importante cantidad de personas. Entonces, como ustedes pueden ver, ha habido todo un tema de la influenza, y esto ha generado acá, como pueden ver este cuadro, va a haber una interacción entre el hombre, los animales y las aves, y va a generar un supervirus que probablemente en algún momento va a producir otro brote también. Entonces existe una importante participación no solamente de los animales, como es el caso del cerdo, también las aves y también el humano. El caso del VIH, que había comentado algo, es un tema importante. Principalmente el VIH va a estar localizado en las zonas de la costa y en la selva, donde existe mucho intercambio comercial y también existe mucho intercambio sexual, obviamente, y vamos a tener mayor cantidad de casos. El segundo punto es que la epidemia principalmente va a estar dirigida a los hombres que tienen sexo con otros hombres, los HCH, y a los transexuales, que son otro grupo importante, ¿no? Obviamente que entre ese grupo y la población heterosexual va a haber una población puente. Esta población puente va a permitir que la población heterosexual se infecte, las mujeres y la aparición de niños infectados con VIH. Como ustedes ven, el panorama todavía no es bueno. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital tenemos 40 pacientes nuevos con VIH que diagnosticamos mensualmente. O sea, al año tenemos entre 500 y 600 casos nuevos, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos son pacientes jóvenes, ¿no? O sea, el promedio más o menos va por unos 25 años. El más jovencito tengo de 15, 16 años. Y el más chiquitito puede ser pues, un bebito de 3 años, 2 años, que básicamente es por transmisión vertical, ¿no? Que son más pequeñitos. Entonces, ese es un tema importante que tenemos que tener a consideración y que es una cuestión que la vemos todos los días en la consulta. Fíjense el tema de Zika, que principalmente está en el norte del país. Esta es una tabla con el CDC acá de Perú a la segunda semana de febrero. Principalmente están localizados estos casos de Zika en Amazonas, Ucayali y Loreto.
Entonces, si yo tengo un paciente que viene de Amazonas, de repente lo mandan del centro de salud de Pedro Ruiz Gallo, que está 30 minutos antes de llegar a Chachapoyas, y viene el paciente con fiebre, viene con conjuntivitis, viene con rash, el primer diagnóstico es pensar en Zika, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que considerar siempre el diagnóstico epidemiológico, que es de importancia, es de gran importancia. Y la otra cosa que me pareció súper interesante es este cuadrito donde tenemos, fíjense, los brotes que están ocurriendo ahorita, ¿no? Ya están describiendo un brote, por ejemplo, de casos en Cajamarca, en Chilete, ¿no? Casos de varicela en niños pequeños de 5 a 9 años, principalmente con fiebre y erupción maculopapular. ¿Cómo yo diagnostico una varicela en primer lugar? Tiene que haber exantemas, un exantema vesicular generalizado, pregunta de examen. Tiene que haber síntomas gripales, el paciente va a tener faringitis, fiebre y puede tener adenopatías. Ojo. La varicela es contagiosa, el periodo de incubación es de 10 a 21 días, promedio 14, pero obviamente 48 horas antes de que aparezcan los exantemas uno ya se puede estar contagiando, y posteriormente que se produzcan las costras va a tardar esos unos 7 días, y durante ese periodo también uno podría estar contagiándose. La tasa de contagio a través de un familiar va a ser más del 90%, entonces hay que tener mucho cuidado con los casos de varicela. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si yo no me he vacunado contra varicela, debería vacunarme. Pero la pregunta es, ¿qué personas están en riesgo? Las personas que están en riesgo de tener varicela o de hacer alguna forma severa, es decir, una neumonía severa o fallecimiento por esta neumonía, serán las gestantes que están entre el segundo y tercer trimestre, ¿no? Las personas mayores de 20 años, los pacientes con inmunosupresión crónica, con algún tipo de inmunosupresión celular, y los pacientes con algunas comorbilidades y pacientes que usan corticoterapia crónica. Esos pacientes lo ideal sería vacunarlos, ponerle esta vacuna de virus atenuado y no vamos a tener, digamos, ningún problema, ¿no? ¿Sí? Incluso la recomendación de la vacunación se recomienda también en pacientes con leucemia pero que están en remisión, pacientes que están en espera de trasplante de órganos, etcétera, ¿no? Entonces, o papás que recién tienen niños pequeños y que nunca se vacunaron, también están en obligación de vacunarse, ¿no? Para evitar adquirir la varicela. Dígame. Así es la misma. Acuérdate que la varicela al final es una reactivación. Como tú sabes, el virus de la varicela entra por las vías respiratorias, ¿no? Se localiza en los ganglios locales. Posteriormente a eso se va a hígado vaso, produce una viremia y se lanza a todos los órganos, ¿no? Pero después de ahí, ¿qué cosa pasa? Se va a ir algunas células de los ganglios espinales. Cuando ocurre una condición de inmunosupresión, puede ocurrir un herpes zóster. Porque al final este virus se llama varicela zoster. Entonces, si yo tengo un paciente inmunosuprimido, ¿no? Que hace un herpes zóster, yo tengo que darle aciclovir de tratamiento. Si yo tengo una gestante que está en el segundo trimestre o tercer trimestre, indicación, le doy aciclovir, porque tiene chance de hacer neumonía severa o morir por la neumonía severa. ¿Está claro? Entonces, un poco es el punto. Así es, la enfermedad de herpes zóster, ¿no? Principalmente es una reactivación del virus de varicela que uno ya lo ha adquirido de más pequeño. Algunos desarrollan inmunidad, otros no tanto, pero el detalle aquí importante es que cuando existe una condición de inmunosupresión, ya sea una persona anciana, ya sea una persona con HTLV1, ya sea una persona con VIH, pueden hacer una reactivación de la varicela que tuvieron previamente. Por eso también a veces yo prefiero decir de varicela zoster. ¿Está bien? Muy bien. Entonces la recomendación es poner la vacuna, 2 dosis, subcutánea o intramuscular, con un intervalo de 6 a 8 semanas entre las 2 dosis, que eso sería interesante.
Fíjense, en otros sitios, regresando al cuadrito, también ha habido presencia de casos de fiebre amarilla, ¿no? En la zona de Ucayali han reportado, fíjense que han tenido un PCR. De aquí han fallecido dos niños, uno de 3 y otro de 19 años, ¿no? Y hay uno de 39, bueno, que se ha salvado, no le ha pasado nada. Usualmente las fiebres amarillas, el paciente va a tener un síndrome febril ictérico, va a tener un vómito negro, va a entrar en shock, la mortalidad es alta, ¿no? Es más del 60%. Acá tenemos un paciente que, bueno, probablemente de repente ha salido o todavía no lo han reportado. Por eso es lo que de repente está pasando. Este otro cuadrito también interesante, fíjense que hay un brote ahorita de conjuntivitis en el penal, en Lurigancho y Sarita Colonia, así que por favor no vayan a visitar a nadie. No vayan a tener algún colega ahí hospitalizado, internado, perdón. Y también hay presencia de casos de chikungunya, malaria. Esto lo muestro como un tema anecdótico que es interesante mostrarlo. Pero fíjense, en el caso del penal es altamente, es una población que está hacinada, obviamente, porque ya, yo me imagino que a estas alturas deben tener mayor cantidad de casos. Fíjense los casos de influenza, lo que está pasando. Ahorita todavía, digamos, no tenemos muchos casos, pero esta cuestión se va a incrementar a partir de julio, agosto, ¿no? Que ya vamos a tener ya la epidemia estacional, ¿no? Entonces, esto va a ser un incremento increciendo. Y los casos de varicela, como les dije, fíjense, hay una importante cantidad de varicela. Yo diría, en comparación al 2017, hay una importantísima cantidad de casos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener con esta condición, como ya les he comentado. Muy bien, primera parte.